Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga grandemente, es nuestro deseo, es nuestra oración y lo hacemos, ustedes ya saben, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Hoy tenemos algo maravilloso de parte de Dios, un hecho soberano y sobrenatural de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que registra justamente los santos evangelios, y es justamente cuando el Señor camina sobre las aguas y que invita a Pedro a caminar con él. Bien, eso lo vamos a desarrollar el mensaje luego de unos momentos, no sin antes en este momento queremos dar un saludo cordial y fraternal a todas las personas que a lo largo y ancho de nuestro continente y en otros continentes nos pueden sintonizar. Que Dios les bendiga grandemente. Queremos que ustedes sepan, por favor, que nosotros estamos continuamente orando día tras día, trayendo sus necesidades, sus peticiones ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Así que con esto en mente vamos a orar, porque este ministerio justamente es OPP, oración, palabra, porque compartimos la palabra de Dios, porque oramos y porque hemos visto la gracia y el poder de nuestro Dios, OPP. Así que, por favor, vamos a orar. Nuestro Dios todo suficiente, nuestro Señor Dios todopoderoso, traemos la vida de nuestros amigos, nuestros hermanos, delante de ti. Oramos, Señor, para que tus favores y tus preciosas misericordias nos cubran, nos bendigan, nos guarden con toda bendición espiritual. Señor, pedimos de tu auxilio, de tu socorro, de tu asistencia, que es grande, preciosa, hermosa y maravillosa. Oramos, Señor, para que cada día, Señor, la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios nos guarde, nos bendiga, nos asista, Señor, con tu poder y con tu presencia. Oramos por los enfermos, oramos por los necesitados, oramos por los débiles, oramos por los que tienen problemas, calamidades, dificultades. Oramos, Señor, para que palabra y promesa de Dios, las promesas de Dios, sean sobre nuestras vidas, porque justamente por eso diste tu vida por nosotros en la cruz, para llevar todas nuestras cargas, todas nuestras maldiciones, todos nuestros pecados, todas nuestras afrentas. Y, Señor, ponemos nuestras cargas junto a la cruz de Cristo, Señor, para que te las lleves completamente y nos asistas con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia y con tu presencia. Muchísimas gracias, nuestro Dios Todopoderoso. Queremos continuar con tu presencia y que bendigas grandemente este tiempo que compartimos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, por favor continúe con nosotros. Este es un tiempo maravilloso en Dios, en el Señor, en su palabra. ¿Saben por qué? Porque les queremos llevar a una profunda reflexión y concientización también de que aquí está Dios, aquí está el Señor y el Señor Jesús. La idea es hacerlo como Él lo hizo, aprender de Él, asistirnos de Él, ¿verdad? Y sacar las mejores lecciones espirituales, las mejores enseñanzas, el mejor entrenamiento, la mejor moraleja, bueno, como usted le quiera llamar, ¿no? Pero lo importante es que aprendamos de Dios cada día más y más. Así que con esto en mente, por favor, tenga la bondad, no se vaya, que viene música especial para que usted la pueda disfrutar en Dios y en Cristo Jesús. Quiero cantar una
Ya estamos nuevamente con ustedes para poder compartir esta bendita palabra de Dios que vive, que reina y que también permanece. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Y nuestro Cristo es nuestro Redentor por excelencia. Bien, vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios en este momento. Justamente aquí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, y vamos a leer los versos 22 en adelante, y dice así la bendita palabra del Señor. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, esta es una porción muy preciosa realmente, muy soberana, muy sobrenaturalmente al puro estilo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de sus vivencias y de su divinidad. Sí, su divinidad. Es tan precioso realmente que uno se queda a leer nuevamente emocionado, conmovido por ver el poder y la autoridad que el Señor aún está sobre las clemencias del tiempo, las situaciones atmosféricas. El Señor es Señor de todo. Él es Señor de todo y Él tiene el poder y la autoridad realmente para hacerlo. Bendito sea su santo nombre. Y encontramos aquí nuevamente a un Jesucristo que estaba de un lado hacia otro con el firme propósito y objetivo de poder compartir la palabra. Un buen administrador del tiempo, una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se manejaba muy bien con su agenda y realmente trataba de abarcar y de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Hoy en día el Señor sigue haciendo lo mismo a través de la presencia de Él y de su Santo Espíritu y de sus hijos y verdaderos hijos e hijas de Dios, ¿no? Y bueno, ya el Señor había despedido a la multitud como en diversas ocasiones. Y cuando llegó la noche, dice la Escritura que Él estaba solo, ¿no? Él estaba solo, sin lugar a dudas, estaba orando y en plena comunión con el Padre Celestial. Pero hay un asunto aquí importante que nos deja ver las Sagradas Escrituras y que dice que ya la barca estaba en medio del mar y dice que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Parece que el Señor había pedido a los apóstoles o discípulos que ellos avancen hacia otro lado para ir a predicar la palabra de Dios. Y bueno, en su infortunio les tocó un temporal muy, pero muy fuerte. Pero el Señor que está por encima de los infortunios, el Señor que está por encima de las tempestades realmente, el Señor que está por encima de cualquier otra cosa, Él tiene poder realmente para calmar cualquier tempestad, cualquier situación atmosférica, porque sencillamente le obedecen y se someten a Él, sea terremoto, sea un maremoto, es decir, un tsunami, cualquier inclemencia del tiempo, jamás podrá estar encima de Dios, sino que Dios está por encima de aquellas cosas. Ahora bien, dice la Escritura que ya la barca estaba en medio del mar
Y describe aquí la palabra de Dios, el Santo Evangelio, que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Y pues obviamente contrario a la barca, entonces esto implicaba de que la mar se había puesto embravecida, el temporal estaba fuerte. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche. Esto debemos entenderlo que es entre las 3, a partir de las 3 de la mañana, ¿no? Porque la primera vigilia realmente es de 6 de la tarde o de 6 de la noche, como algunos quieran llamarle, hasta las 9 de la noche, de 9, esa es la primera, de 9 a 12 la segunda vigilia, la tercera vigilia es de 12 a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia de la noche es de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, ¿no? Así va el tema, ¿no? Y bueno, aquí la Biblia describe que a la cuarta vigilia de la noche, es decir, a partir de las 3 de la mañana, miren ustedes, 3 de la mañana y no pueden dormir porque el mar era contrario, porque la mar estaba completamente embravecida, y porque realmente se anegaban, ¿no? Pero aquí el hecho, más allá del temporal, que ya tenemos, ya vimos y estudiamos también, compartimos acerca de cuando Jesús calmó la tempestad, ¿no? Y el Señor sigue calmando tempestades realmente, y aparece nuevamente en una situación como esta, no solamente para calmar la tempestad, sino para caminar sobre las aguas. Y dice la Escritura que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, miren, por encima del tiempo, por encima de las situaciones atmosféricas, pero por encima aún de las leyes de la naturaleza, porque la naturaleza es creada por Él, por el Señor, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra, y Él es el dueño, Él es el Señor realmente de todo esto, ¿no? Y por eso es que podía caminar sobre el mar, por su divinidad. Bueno, y la Escritura nos enseña aquí en el verso 26 que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, no se dieron cuenta en principio que era el Señor Jesús. Y bueno, dice la Escritura que tuvieron temor, tuvieron miedo, es más, creían que era un fantasma, ¿no? Pero no era tal el fantasma, no era así. Y inclusive dieron voces de miedo, o sea, sin duda, expresiones con su voz de temor, de miedo, de terror, de que vieron a alguien caminar sobre las aguas. Wow, yo me imagino el susto, el miedo que tuvieron los discípulos, ¿no? Pero enseguida Jesús, ¿no? Que no era una broma, sino que era una demostración de su divinidad y de su poder, de su autoridad. Dice que les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy Jesús. ¿Por qué tienen miedo? No me ven, no me han visto bien, no me han visto claramente, no. Soy yo, soy Jesús, tened ánimo, no, estén tranquilos más o menos, no. No tengan temor, no tengan terror, soy yo, no. Eso era una demostración clara de la divinidad. De hecho, Jesús hizo muchas demostraciones de su divinidad, digamos, cuando transformó el agua en vino, en la transfiguración, donde se dejó ver también su divinidad, muy a pesar de que vino como hombre al mundo y nació en el vientre de una mujer maravillosa que el Señor escogió, pero realmente demostró su divinidad, ¿no? Y nos dice el verso 28 que entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, ¿no? Pedro tan ligero a veces, ¿no? Tan presuroso, ¿no? A salir con estas cosas típicas del apóstol Pedro, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Ahí te quiero ver, ¿no? Bueno, y realmente Jesús le responde inmediatamente sobre la picada y le dice, ven. Y descendieron Pedro, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, él caminó. No sabemos cuántos pasos dio, pero sin lugar a dudas dio varios pasos y caminó. La Biblia describe aquí que caminó sobre las aguas. Dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, ¿no? Comenzó su marcha y todo lo demás. Y es maravilloso porque Pedro en estos primeros segundos o minutos tenía puesta su mirada en el galardón, tenía puesta su mirada en Jesús. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, si hay algo que nos queda claro, es que una cosa es poner nuestra mirada en Jesús auténticamente al 100%, y otra cosa es poner la mirada en el mundo, en la gente, en los hombres, qué sé yo, en alguna otra situación. Y sabemos cuál es la respuesta cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesús. El Señor nos abriga, nos guarda, nos protege y hacemos cosas
milagrosas, poderosas y sobrenaturales por la gracia, por el poder y por la asistencia de Dios. Eso nos queda clarísimo. Pero también nos queda claro que cuando ponemos nuestra mirada en aquello que es frívolo, que es pasajero, que es inclemente, que no sabemos cómo vaya a suceder, que hoy tenemos algo, mañana no, y quién sabe así que, entonces no sabemos muy bien. Pero es importante de que aún en medio de esas cosas nos demos cuenta esta verdadera reflexión para concientizarnos en que no hay mejor cosa en la vida, en el mundo, que poner nuestra mirada en el Cristo de la gloria, una mirada cristocéntrica, en el Cristo todopoderoso, en el Mesías, en el ungido, no en la gente, porque aún la Biblia dice que el corazón del hombre falla, ¿no? Y aún dice maldito el hombre que confía en el hombre, pero cuando confiamos por sobre todas las cosas en Dios, en su amor, en su poder, en su presencia, en su gracia, en su misericordia y en todas estas cualidades y atributos que con sobra de merecimiento lo tiene el Señor por ser Dios, por ser divino, por ser lleno de amor, de poder y de bondad. Definitivamente ahí no hay cómo equivocarse. Es un puerto seguro realmente, es una mirada segura porque es en el Señor, ¿no? Entonces Pedro en estos primeros minutos pone su mirada en el Señor y Dios, que nunca falla, realmente lo sostiene. Puede caminar Pedro también sobre las aguas sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin miedo a perecer, porque sostenidos por las manos de Dios es muy difícil perecer, salvo que te sueltes. Y la verdad es que no es buena idea soltarse de las manos y del manto del Señor. Jamás será buena idea soltarse, ¿no? Pero Pedro comete un grave error. En lugar de caminar con su mirada puesta en el galardón, puesta en el alfa y el omega, puesta en el Rey de Reyes, puesta en el Señor de Señores, su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en lugar de caminar con su mirada en Él, de repente vira unos grados su mirada y comienza a darse cuenta de las olas, del temporal, del mar embravecido, del viento que soplaba fuertemente. Miró a la barca posiblemente y se dio cuenta de que sus amigos estaban completamente asustados todavía, ¿no? Mis amigos, una cosa es poner la mirada en el galardón, en Cristo Jesús. Otra es poner la mirada en las inclemencias de la vida, del mal, del tiempo, posiblemente los falsos amigos, las falsas amistades y todo lo demás. Y eso ya sabemos en qué termina, ya sabemos en qué termina. Pero poner la mirada en Cristo Jesús es completamente diferente. Y soy un convencido de que hay cosas en la vida que ocurren para abrirnos los ojos y para darnos cuenta de quién es quién realmente. ¿Quién es quién? Y no volvernos a equivocar con tales personas. Eso no significa que no debamos perdonar, hay que perdonar porque así lo manda el Señor, si no Dios nos va a responder nuestras oraciones, pero es importante aprender a perdonar y nunca dejar, ¿verdad? Nuestra mirada auténticamente y 100% en el Señor, ¿no? Así que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ya no se fijó en Jesús, sino en el viento. Dice la Biblia que comenzó a tener miedo, tuvo miedo y comenzando a hundirse, no se hundió de golpe, sino poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Claro, le faltó fe al apóstol Pedro, pero estaba comenzando, ¿no? Estaba comenzando él, ¿no? ¿Por qué dudaste? El problema, miren, mientras él tenía su mirada en el Señor, estaba convencido, el hombre estaba muy bien, ¿no? Estaba con una fe auténtica. Sacó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque cuando tú miras en otras cosas que no sea el Señor, ocurre como a Pedro, nos hundimos. ¿Usted quiere hundirse? Yo creo que no. Bueno, pongamos entonces nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque si no el Señor nos va a decir, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento totalmente, ¿no? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Dos cosas para terminar. La primera es que el mar se calma, ya con Jesús en la barca, todo cambia porque Jesucristo cuando llega a tu vida, ese remolino, esos sinsabores, esa tormenta, bueno, las tormentas se calman con Jesús en la vida de una persona.
¿Quiere usted que en su vida se calmen las tormentas? Bueno, tenga a Jesús en su vida. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos toca hacer, eso es lo que nos corresponde hacer. Y la Biblia dice aquí también que aparte de calmarse el viento, pues todos estaban ya tranquilos, ¿no? Calmados, quietos, y dándole gracias a Dios. Y hacen algo que me parece importantísimo y digno de resaltar. Dice que le adoraron. Le adoraron. ¿Por qué? Porque vieron su amor, vieron su poder, vieron su gloria, vieron su divinidad. Siempre nosotros tenemos que amar, alabar y adorar el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Así que con esto en mente, y luego de que ellos le adoraron, dijeron sencillamente, verdaderamente, eres hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios. Qué hermoso realmente lo que estaba ocurriendo allí. Es maravilloso lo que el Señor estaba haciendo, y esto nos ayuda a nosotros para cada día seguir las pisadas de nuestro Señor y poner toda nuestra fe auténtica y 100% en Jesucristo, y nos va a ir bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Bueno, ponga su fe, su confianza, no dude de que el poder de Dios es auténtico y el Señor quiere bendecirlo. Así que vamos a orar. Padre nuestro, Padre bendito, muchísimas gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa que el Señor nos ilustra en esta demostración de su divinidad, el Señor andando sobre el mar, sobre las aguas. Gracias, Padre, que el Cristo de la gloria guíe nuestras vidas, llene nuestras vidas, ilumine nuestras vidas con toda bendición espiritual. Oramos, Señor, para que tus favores y tus misericordias nos asistan y nos acompañen de manera grande, poderosa y eficaz, y que la gloria de Dios alumbre nuestra vida, nuestro ser, nuestra economía, nuestras finanzas, los estudios de nuestros hijos y todas nuestras necesidades de carácter personal y ministerial. Todo lo ponemos delante de ti, Señor. Gracias por cuidarnos, por cubrirnos, por ayudarnos, por asistirnos y por bendecirnos. Y nosotros te damos muchísimas gracias, Padre. Levanta al caído, al enfermo, al menesteroso, al necesitado, al que necesita de tu ayuda, de tu poder, de tu gracia y de tu asistencia. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Muchas gracias por haber llegado hasta estas instancias del programa. Estamos finalizando, pero no sin antes decirle que por favor apóyanos, y la manera de apoyarnos es suscribirte a la página de Facebook y también de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, nos puedes dar un me gusta, puedes hacer un comentario, una petición de oración, ¿no? Y con mucho gusto nosotros lo estaremos llevando ante la presencia de Dios. Declaramos las más grandes bendiciones sobre tu vida y sobre todos aquellos que piden oración. Que el favor de Dios sea sobre tu vida. Muchas gracias. Que Dios le continúe bendiciendo y será hasta una próxima entrega. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén.